Amigos de Radio Victoria o de su televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Penamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mayor Petit, con la Red Global de la Diáspora y con la 98.1 FM en la isla de Margarita. Yo voy a conversar de inmediato con Vladimiro Mujica. Él es justamente vicepresidente de Benamérica, una organización de venezolanos de distintas profesiones y disciplinas que han estado trabajando y atentos durante estos 25 años al diseño de una nueva Venezuela, a la reinstitucionalización, al contar con programas suficientes para cuando se dé el rescate de la democracia, implementar de una manera pues bastante ágil lo que es la formulación de políticas públicas que nos reivindiquen. Pero estamos viendo, Vladimiro, que cuando sentíamos que teníamos una endija abierta para que la democracia volviera, el TSJ vuelve a arremeter contra quienes han representado a esa oposición democrática. Y le acaban de entregar el nombre al señor José Brito, el nombre, no solamente el nombre, sino los bienes de Primera Justicia, que viene siendo uno de los partidos de la MUT, que estaba apoyando a Edmundo González y el esfuerzo que ha hecho María Corina Machado todo este tiempo. Entonces, se siente que el régimen está utilizando las instituciones y todos los poderes para descalabrar definitivamente el que estas elecciones se den de manera limpia, inclusiva y verificable, como lo pidió el Acuerdo de Barbados y como lo ha pedido la comunidad internacional. Estas decisiones van en dirección todo lo contrario. Y está pendiente inclusive otra decisión, aparte de esta de hoy, a favor de Brito, introducida por el señor Ratti, que está requiriendo que le entreguen a él la tarjeta de la MUT o que desaparezca la tarjeta de la MUT, algo así por el estilo. Entonces, pareciera que ya se activaron todos los mecanismos atenazadores del régimen para descalabrar el proyecto unificador que se acaba de alcanzar hace apenas 72, 96 horas. Entonces, ¿cómo siente que podemos salir de este atolladero si estas son las prácticas abiertas y obscenas de un régimen que no quiere que las elecciones sean como se comprometió? Bueno, buenos días, José Antonio, primero, y saludos a tu audiencia. Para entrar directamente en materia, yo pienso que todas estas cosas hay que verlas literalmente como dentro de una concepción de guerra, por supuesto de guerra no declarada, eh, entre el régimen y su propio pueblo. Es decir, aquí se está actuando por vía del control de las instituciones de una manera que entra en contradicción, por supuesto, con todo lo que se expresa en el Acuerdo de Barbados, pero más allá de eso, entra en contradicción con cualquier respeto, cualquier nivel de respeto de la soberanía popular, porque lo que se pretende es, como tú lo estás señalando, cerrar todas las vías y eventualmente descarrilar el esfuerzo electoral que está haciendo la oposición democrática en Venezuela. Y yo creo que cuando uno lo ve desde esa perspectiva, entonces entiende pues, que tiene que estar preparado para todas estas cosas y tiene que estar preparado para incrementar la presión internacional y para hacer todo lo que sea necesario para incrementar la presión nacional, porque ellos, por supuesto, recibieron como una gran sorpresa la decisión del viernes pasado de, bueno, de los factores de oposición, incluyendo de manera predominante a quien fue seleccionada pues, como líder de la oposición venezolana, como líder de la nación, más que líder de la oposición, María Corina Machado. Y ese acuerdo, ellos evidentemente no se lo esperaban, ellos esperaban que habían hecho todo lo posible por boicotearlo y estaban en cierta manera esperando pues que las divisiones de la oposición impidieran ese acuerdo.
Entonces, ese acuerdo, y hay que insistir en eso, fue de una sabiduría muy importante, demostró una entereza estratégica muy importante, tanto por supuesto de María Corina como de los otros factores que tomaron esa decisión. Y esa entereza estratégica y esa visión de Estado es algo que a ellos les perturba tremendamente porque siguen teniendo el problema en la cara de que ellos cuentan con los aparatos represivos del Estado, cuentan con las instituciones para aplicar para así llamarlo, pues el alicate triple en Venezuela, que es el hambre, la represión y el miedo que lo ejercen, permitido pues por el control de las instituciones y por el poder que tienen, pero ellos saben perfectamente que literalmente en cualquier escenario electoral, en cualquier escenario de consulta popular, ellos perderían esa consulta. Entonces, esto es un primer paso en esa dirección, pero pueden haber otros. Nosotros ya vimos lo que pasó con el referendo en relación al tema de la, del Esequibo. Sí. Ya vimos lo que pasó, es decir, ahí fue demasiado evidente que no hubo ninguna asistencia a los centros de votación y sin embargo se dio como resultado que más de 10 millones de venezolanos habían participado en eso, lo cual es un antecedente muy importante para las No, cosas que y un pueden antecedente, intentar. Vladimir, un antecedente que ayer se volvió a poner de manifiesto. Convocaron a un pretendido pronunciamiento de los consejos comunales a través de una votación en los centros que ellos acostumbran a utilizar para que la gente vaya a expresar su respaldo, y eso tuvo total soledad. Sin embargo, hoy salen diciendo, igual que cuando el referendo sobre Guyana, que participación fue supermasiva y en ninguna parte se vio la concurrencia de la gente. O sea, que utilizan la triquiñuela, lo siguen utilizando para convencer no sé a quién de que ellos tienen aceptación popular, que no la tienen. Sí, ahí el tema preocupante el tema muy preocupante es que si llegamos a un proceso electoral que no tenga supervisión internacional y el régimen recurre a ese tipo de estratagemas eh, en abierta violación de la Constitución y de la ley electoral para alterar el curso de la elección, entonces estamos en presencia ya no de un ejercicio de propaganda del gobierno en relación al tema del Esequibo, ni un ejercicio de propaganda en relación a lo que presuntamente se consultó ayer sobre qué programa popular se apoyaba, porque esa era la consulta de ayer, Sí. sino que estaríamos en presencia de una violación masiva y abierta de la Constitución. Y es indispensable estar preparado para ese y todo escenario. Y eh, así de difícil como suena, no hay ninguna alternativa. Yo pienso que esa preparación ahora se tiene que expresar, un tema que nosotros hemos conversado en otras oportunidades. Yo creo que el apoyo al mundo se tiene que transformar ahora en verdaderamente un acuerdo de Estado, un pacto de Estado. Un pacto de Estado donde, por supuesto, esté el candidato que se decidió, esté María Corina como líder de la nación, estén los otros actores y que ese pacto de Estado sea capaz de conducirse de una manera que sea flexible y política y estratégicamente inteligente. Es decir, que sea capaz ese pacto de Estado de darle claras señales al país de cómo proceder y cómo galvanizar y orientar el esfuerzo que se ha estado haciendo. Y sin en ningún momento bajar la guardia, ni nacional ni internacionalmente. Con esta gente, el sorprenderse termina por ser un acto no tiene un significado. Es decir, pero ¿hasta dónde pueden llegar? Hasta el final. Hasta Del el otro final. lado, del otro lado también pretenden llegar hasta el final. Entonces son dos finales contrapuestos. El uno es el interés de la nación, el uno es la recuperación de Venezuela,
la reconstrucción del país, el otro es el final de la nación, el final de la democracia. Entonces, aquí tenemos dos contendores que van hasta el final. Uno hasta el final de la destrucción, otro hasta el final de la construcción. Como lo ha dicho María Corina, quizás a la gente le parezca un poco extrema esta connotación cuasi religiosa que ella le da. Aquí tenemos un combate entre lo que representan las fuerzas del bien y lo que representan las fuerzas del mal. Claro, en política eso tiene sus riesgos, expresarse de esa manera, sin duda. Pero aquí hay, y eso hay que entenderlo así, aquí hay dos contendores. Uno, el pueblo venezolano con las organizaciones que tratan de recuperar al país por vía pacífica, electoral y democrática y constitucional, y otro contendor que también pretende ir hasta el final, pero al final, en ese caso, la destrucción del país. Pero Entonces, ¿cómo hacerlo si ellos nos están despojando de la única herramienta válida que son las etiquetas partidistas? La de la MUD está cuestionada. Le arrebatan ahora a última hora la de la Primera Justicia que forma parte de la MUD. Hay una decisión pendiente en el tribunal que también de repente no, la te entiendo, toma. te O sea, entiendo. ¿cómo manejarnos allí para que el Bueno, proceso electoral se dé y concurra los que tienen que concurrir? sí, mira, bueno, José Antonio, yo no tengo una respuesta para esa pregunta porque eso es una Que pregunta, es dilemática. esa es una pregunta de alta estrategia política, porque entonces si ellos te bloquean todas las rutas, entonces yo especulando, sin pretender comprometer a nadie con lo que voy a decir, yo especulando, yo escalaría el conflicto internacional y lo llevaría a un nivel en el cual se pidiera explícitamente la participación, sobre todo de los países que han sido aliados de Maduro y que ahora ven con gran preocupación lo que Maduro está haciendo en Venezuela. Me refiero a Brasil, Chile, Colombia y México, que en otras oportunidades han apoyado al gobierno. Bueno, Chile de hace mucho tiempo no, pero que sería un apoyo fundamental el que se viera ya de manera muy clara. No solamente, yo no sé si tú lo leíste porque, digamos, un artículo muy largo y repetitivo, pero el reciente artículo de Rafael Ramírez, quien se declara, bueno, desde hace tiempo, desde que lo sacaron de la ONU, quien se declara un chavista original, un chavista de origen, un chavista auténtico, y prácticamente señalando a Maduro como un régimen neoliberal capitalista, destruyendo la estructura petrolera. Es decir, hay espacios, por supuesto que Ramírez dice eso y a su vez él tiene una responsabilidad muy importante en haber destruido Es lo que PDVSA. ocurrió, exacto. Sí, pero independientemente de eso, está claro que en el chavismo hay una disputa interna muy importante. Y esa disputa interna importante también hay que explotarla porque hay un sector del país al que hay que acercarse, que es el chavismo disidente, que tiene que sentir que hay una salida de todo esto que sea distinta al matadero al que los está llevando Maduro. Entonces, te digo, cuando tú me preguntas qué opciones hay, bueno, siguen las opciones políticas, sigue el espacio internacional, sigue el espacio nacional. Yo no creo que lo que se está haciendo, bueno, estoy seguro de que no se va a detener porque ellos secuestren tarjetas y bloqueen tarjetas. No se va a impedir por eso. Pero evidentemente ellos están complicando la situación, haciendo imposible el manejo por los caminos estrictamente institucionales, porque ellos los tienen todos bloqueados. Entonces, bueno, esa es una situación que habrá que discutir en su momento, pero yo no tengo ninguna respuesta de... Yo creo que nosotros tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, es decir, Ahora, cuando tú me dices peleando por la meta. cuando tú me dices que en el gobierno hay muchas corrientes, yo no he visto a ninguno de ellos ir a invocar el nombre del PSV, la etiqueta del Sí, PSV. yo no dije en el gobierno, yo digo en el chavismo. En el Bueno, gobierno no. en el chavismo, bueno, exacto. El gobierno es otra cosa. Yo me refiero En el chavismo, bueno, en el así llamado chavismo original. pero No, no sí, ha habido nada porque son los más perseguidos de Venezuela, José Antonio. Es decir, como tú me preguntas, ningún militar, bueno, los militares y los chavistas son los más perseguidos de Venezuela si pretenden distanciarse de las instrucciones del gobierno. Bueno, no voy a anticipar absolutamente nada, pero si tú sigues qué ocurrió en el modelo cubano, en el caso cubano,
los Bueno, más perseguidos. ocurrió que se ha quedado hace casi 70 años. Es lo que Ya lo sé, ocurrió. ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Lo que te estoy diciendo es que el hecho de que estas cosas, de que nadie se despierte, bueno, tú le estás exigiendo a la gente que arriesgue su vida, José Antonio. Si la gente está dispuesta a arriesgar su vida o no, es una decisión personal, política, ciudadana, moral. Entonces, claro, ponerse uno en la posición de, pero ¿por qué no hacen esto? Cuando el hacer esto significa que terminan o presos o peor, bueno, ya vendrán los tiempos de eso. En su momento hay gente que se ha levantado contra eso y ha seguido el camino, ¿ves? Pero decía, bueno, pero ¿por qué no le dicen nada al gobierno? Bueno, los sectores más perseguidos de Venezuela, ya lo vimos en todo, cuando se abrió un espacio minúsculo para que aparecieran líderes sindicales, lo metieron a todos presos ¿Sí? y le metieron 17 años de prisión. Y el presidente pregona que él es sindicalista. Bueno, está bien, pero a mí lo que pregona el presidente no me parece sí, es muy relevante, pero lo que me parece a mí más relevante es que uno le está pidiendo a la gente que arriesgue su vida y su libertad. Y cuando uno está pidiendo eso, entonces esa petición tiene que venir acompañada de muchas otras cosas y tiene que venir acompañada de un espacio donde esa gente vaya a poder participar y tiene que venir acompañada de un lenguaje que sea inclusivo, que por eso, inclusivo e incluyente, eh, María Corina misma lo ha señalado, es decir, el lenguaje que ella ha estado empleando es un lenguaje que apunta a la reconciliación del país y que apunta a la inclusión de todos los que se quieran desmarcar de lo que en algún momento apoyaron. Entonces, bueno, en esas circunstancias estamos. Yo por eso que me dicen, bueno, pero ¿por qué no pasa esto y no pasa lo otro? Bueno, ¿por qué no hay una manifestación de la población en general? Bueno, porque una manifestación de la población en general puede ocurrir, pero todo el mundo sabe los riesgos que eso tiene de enfrentarse a un gobierno abiertamente represivo como el venezolano. Ya vimos lo que ocurrió en Nicaragua, ya vimos lo que ocurrió en Cuba con una serie masiva de manifestaciones en varios lugares que eran al interior de Cuba, no necesariamente La Habana, cómo se los reprimió. Es decir, bueno, hay una disyuntiva, un desideratum muy importante que no se puede obviar. ¿Y qué piensan de la anunciada llegada hoy, mañana, pasado mañana a Venezuela de Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, que supuestamente se va? No le han confirmado, pero está circulando mucho que se va a reunir con Jorge Rodríguez en Venezuela, no con Maduro. O sea, ¿qué papel puede jugar aquí alguien que tiene en la mano los expedientes de todo el mundo en una visita a Venezuela en instantes como este? Es decir, ustedes o abren los canales Mira, democráticos yo lo veo, o yo procedo no, judicialmente. no, yo solo veo exactamente yo no valoro eso como un acto de ninguna manera de connivencia con el gobierno, de ninguna manera. No, yo tampoco lo Yo lo quiero ver valoro así, como yo que me la refiero. Corte está haciendo, Pero hay un bueno, mensaje no, pero cifrado, eso, es que yo creo que no habría hay un que verlo mensaje así. cifrado, habría un mensaje cifrado allí. Yo no sé si hay un mensaje cifrado, yo no sé si hay un mensaje cifrado, no sé si llega a eso todavía, porque en ningún momento ha aparecido el expediente que el gobierno venezolano tiene en la Corte, en ningún momento ha aparecido como un elemento de negociación para que ellos hagan A o B, en ningún momento. Es decir, no ha habido ninguna oferta que yo conozca donde se les dice, mira, si ustedes aceptan remitirse a los extremos democráticos pautados en la Constitución, entonces este expediente será afectado de tal cual manera. Eso en ningún momento lo ha parecido. Lo que se ha parecido es que ha habido una disputa muy importante de que cambiaron al fiscal, porque el fiscal tiene dentro de los... ¿Por qué el fiscal puede ir a Venezuela? Porque Venezuela puede negar la entrada del fiscal, claro, pero entonces estaría violando todas las convenciones internacionales en materia de jurisprudencia internacional. ¿Ves? Entonces el fiscal puede ir a Venezuela igual que puede ir a cualquier parte del mundo, porque todos los signatarios de los tratados de las Naciones Unidas, tratados internacionales, esos países están obligados a permitir la presencia del fiscal de la Corte en sus países. No hay ninguna concesión graciosa ni que Rodríguez le está haciendo un favor a la Corte en absoluto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué otra connotación tiene eso?
Bueno, ya lo veremos, pero esa implicación de que esto significa que si no hace esto, si no hace A o B, lo que sí es cierto es que en la medida, lo que sí es muy cierto es que en la medida en que vaya creciendo el expediente de Venezuela en la Corte, así se va haciendo más probable que eventualmente la Corte tome una decisión contra o bien funcionarios del gobierno de Maduro, todo el gobierno de Maduro, el propio Maduro, y esto está abierto porque, porque la petición en la Corte abarca no solamente al presidente, sino a una serie de figuras del gobierno por determinadas acciones. Entonces, yo lo veo como que está dentro del espacio procesal que está haciendo la Corte. Eso así lo veo yo, simplemente. No, no, Si no, es con Rodríguez o no es con claro, Rodríguez, yo te lo comento tangencialmente porque en Venezuela tenemos un Tribunal Supremo tomando decisiones a troche y moche contra los demócratas, contra las organizaciones partidistas, en, justamente en pleno desarrollo de un proceso electoral convenido y está tomando decisiones en contrario contra sí, las pero instituciones ni partidistas. El Tribunal Supremo no tiene ninguna, el Tribunal Supremo no tiene ninguna competencia en el tema de la Corte Penal No, no, Internacional. no, no. No, no, Ninguna. no, no me estoy refiriendo a eso, no estoy haciendo comparaciones ni paralelismo. Estoy diciendo que adentro la justicia está funcionando de una manera atropellada y la justicia internacional, que tiene suficientes elementos, sin embargo, está siendo, digamos, moderada y esperando su tiempo para tomar decisiones, ¿no? Con respecto a quienes sí tienen Bueno, señalamientos, sí, tienen sí, señalamientos sí, serios y bueno, graves. ¿Entiendes? sí. Sí, 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 bueno, tú, no solamente en el caso de la justicia internacional, la Corte, sino tuviste la reciente decisión contra un antiguo jerarca del chavismo, que ahora no recuerdo su nombre, que fue en los Estados Unidos y que tomó años. O sea, el problema es, o tú examinas, por ejemplo, el juicio contra Milosevic. El juicio contra Milosevic, a pesar de las masivas denuncias que había sobre violaciones a los derechos humanos en el caso del conflicto bueno, serbio-croata, etcétera, eso tomó años. Y tú dices, pero las pruebas estaban allí. Sí, las pruebas estaban allí, pero para la Corte, los tribunales internacionales tienen esos tiempos complejos. Y otro ejemplo de esos tiempos muy complejos es lo que está ocurriendo ahora no en la Corte Penal Internacional, sino en la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es la que lleva el caso De Guyana. de la Guayana Esequiba, el referendo sobre el referendo, no, el conflicto sobre el Conflicto. Esequibo. Y bueno, Venezuela está claro, bueno, todos los expertos en el tema, que yo no lo soy, pero todos los expertos en el tema están de acuerdo en que se está comprometiendo el interés del país por la forma en que el gobierno ha procedido, no presentando, diciendo simultáneamente que no acepta la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y a la par respondiendo en malos términos requerimientos como la contrademanda, contramemoria que se llamaba, que tenía que haber metido y que lo metió en los peores términos posibles. Entonces, esos son los tiempos del sistema internacional de justicia y yo veo como un progreso muy importante. Uno, bueno, cuando se sustituyó al anterior fiscal de la Corte Penal Internacional, que era abiertamente pues, favorable a gobiernos autoritarios tipo Maduro, y se lo sustituyó por este nuevo fiscal, Karim Khan, que, que tiene pues obviamente una apertura completamente distinta y que ha escuchado los alegatos de los atropellados, los torturados, los encarcelados, etcétera, que se han presentado ante la Corte. Entonces yo veo esa visita, podría tener algunas de las connotaciones que tú estás diciendo, pero yo por ahora, a menos que aparezca otro tipo de información, la veo como parte del proceso de construcción del alegato contra el gobierno. Bueno, ok. Pero para cerrar entonces, vamos a lo que dio inicio a la conversación y es las decisiones que se están tomando y el rumbo que lleva el proceso electoral de desbaratarse por interferencias directas del régimen que maneja, se ve, se nota y es evidente al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, eso no tiene licitud por ningún lado. ¿Qué pasaría con el proceso entonces? ¿Se suspende, se Mira, elimina, se yo, pospone? ¿No?
o lo hacen ellos entre ellos mismos. Bueno. Yo primero, vamos a ver cómo el significado de cada palabra aquí. Yo no les entrego a ellos en ningún esquema conceptual el que ellos decidan si hay elecciones o no. Okay. Eso también es una decisión nuestra. Porque depende de cómo avancen las cosas. Yo no acepto que simplemente porque ellos están poniendo trabas, claro que están poniendo trabas. Que eso significa que no va a haber un proceso electoral, no lo sé, porque de eso ellos hasta el viernes contaban con que la oposición no se iba a poner de acuerdo. Y todos en la oposición contaban con que no iba a haber acuerdo. Y descartaban la actuación de Rosales, que también hay que reconocerlo lo que hizo. Entonces, claro, hay el documento donde él se retira, entonces alguna gente que lo empezó a leer entre líneas y dijo, bueno, ¿por qué no dijo A o B o C o qué? Cuando lo fundamental era el paso normativo de que él se retirara. Pero entonces, bueno, nosotros nunca tenemos suficiente. Entonces, ahora, una vez que se cumplió eso, que se cumplió el esfuerzo importantísimo de nación, que además coincidió con el 19 de abril, que es una fecha histórica para los venezolanos, se desconoció lo que ocurrió con la designación de la candidatura del mundo. Hay que equipararlo con la decisión de los venezolanos de no aceptar una imposición arbitraria. Y a pesar de que, bueno, no me voy a meter mucho en eso, pero mucha gente ve el 19 de abril como el primer día de la independencia. Bueno, pero fíjate que si lo vemos irónicamente, estamos hablando de una fecha patria, el 19 de abril, y lo podemos ejemplificar. Oye, qué bueno, se logró la unidad, pero resulta que a quienes les corresponde darle valoración a las fechas patrias, que es a los militares y a quien gobierna, o sea, la ignoran, le pasan por encima, la pisotean, y los únicos que la han esgrimido como una fecha simbólica y valedera para alcanzar la democracia son los de la oposición. Y sin embargo, a quienes les corresponde valorar esa fecha como patria, la están pisoteando. Bueno, sí, le corresponde como tradición patriótica, pero como esa tradición patriótica, bueno, no es ninguna, es decir, uno no es primera vez que lo hacen. De hecho, apoderarse de la figura de Bolívar, ellos se han apoderado, más grave que lo del 19 de abril, es pretender apoderarse de la figura de Bolívar. Bolívar, con todos los cambios que tuvo, Bolívar al final de su existencia fue un estadista muy importante. Pasó por una etapa militar, pasó por lo que se llamaba, lo que fue primero el general de los grupos más privilegiados, de los criollos, etcétera, y después pasó a entender que por esa ruta no era posible derrotar a los españoles, etcétera. Pero apoderarse de la figura de Bolívar y pretender equipararla con las figuras de los generales de la Federación, eso no tiene ningún sentido, porque, digamos, es la corrupción de nuestra historia en grado extremo. Pero ahí no termina la cosa, es decir, el que ellos se llamen la Quinta República. ¿Quinta República de qué? ¿De qué? ¿De quién? ¿De dónde? ¿Entiendes? Pero bueno, eso ya es un problema de imponer lenguaje, ¿ves? Nosotros, eso ya es un problema de imponer lenguaje, imponer cultura, transformar el uso de los nombres, la mezcla de nombres indígenas con nombres, el derribar la estatua de Colón, el desconocer que nosotros que tenemos una historia compleja, pero que esa historia compleja. Mira, acaban de cambiarle los nombres. Mira, tú que eres educador. Ya lo sé, a mí. Mira, acaban de cambiarle los nombres a la escuela. Y lo van a seguir. Tiene nombre colonial. Y le irán a cambiar de la Universidad Central de Venezuela, que es colonial también. Y lo irán a cambiar como cambiaron la de las escuelas. Son absurdos. Bueno, en realidad sí, es verdad, la central era la Real y Pontificia Universidad de Caracas, pero digo, el término Universidad Central de Venezuela lo decidieron prácticamente cuando Vargas fue nombrado rector, que no es un nombre colonial. Bueno. Pero bueno. Esa es otra historia. Pero la imposición que ellos pretenden, de lenguaje y de desconocimiento de la fecha y de manipulación de nuestra historia, pues está demasiado claro, pues lo han hecho con las escuelas, con los niños, la llevaron hasta cambiarle el rostro a Bolívar, con lo que se pretende enseñar. La llevaron hasta ahí.
hasta ponerle un rostro artificialmente Sambo Bolívar, porque eso es que se parecía más a nuestro comandante. Bueno, sí, Bueno, así es. bueno, pero mira, hemos terminado, se me acabó el tiempo, pero de todos modos, vamos a ver qué es lo que pasa hoy, porque siguen actuando en contra de la Constitución y las leyes, ellos mismos que tanto la Ah, pregonan. sí, por Y bueno, supuesto, eso está vamos claro. a ver cómo Bueno, nosotros logramos imponer nuestra vocación libertaria. Seguimos en esto aquí, bueno, modestamente, pero lo hacemos cada vez que podamos. exacto. Gracias Un por abrazo, tu tiempo, Vladimir. cuídate, pues.